Muy buenos días. Hoy, en el día 325, leeremos los capítulos 27 y 28 del libro de los Hechos. De esta manera, daremos por terminado este libro. Comencemos. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a un nido porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste a invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenía lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Heroclidón y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no pareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por ciento conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida, y perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venía la 14ª noche y, siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día.
Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en el lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Ahora leeremos el capítulo 28. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, así, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando en su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que al padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Polus. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Peteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte.
pero oponiéndose los judíos me vio obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos dos capítulos que hemos leído. En el capítulo 27 vemos que cuando todo parece difícil, realmente podemos pensar si confiamos o no en Dios. A veces nos toca atravesar vientos contrarios, como lo vemos en el versículo 4, que dice así. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. ¿Cuántas veces nos pasa que las cosas parecen contrarias? Que luchamos por algo y se nos da lo contrario a lo que luchamos. Otras veces nos toca llegar con dificultad, como lo vemos en el versículo 8, que dice así, y costeándole con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. ¿Cuántas veces hemos logrado cosas con dificultad, con mucho esfuerzo, con muchos trasnochos, con muchos desvelos? Aquí vemos que Pablo vivió la misma situación. Otras veces nos toca una larga espera, versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, ¿y cuántas veces decimos, hasta cuándo? Llevo mucho tiempo esperando, Dios se olvidó de mí, y pensamos tantas cosas. Otras veces nos toca en medio del peligro, como también lo dice el versículo 9, que dice así, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación. ¿Cuántas veces decimos, es que esto es muy peligroso, es que este tiempo está muy difícil? Otras veces nos toca en incomodidad, versículo 12, que dice así, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también allí, por si pudiesen arribar a Fénice, porque por Creta, que mira el nordeste y sudeste, e invernar allí. ¿Cuántas veces estamos en momentos de incomodidad, en momentos que son tan difíciles, donde sentimos que no avanzamos? Otras veces parece que se pierde toda esperanza. Versículo 19, que dice así, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y perdemos toda esperanza, viene la incertidumbre, decimos qué va a ser de nosotros. Otras veces la noche se hace larga, como vemos en el versículo 29, que dice así,
y temiendo dar en escollos, echamos 4 anclas por la popa y ansiábamos que se hiciese de día. ¿Cuántas veces la noche se hace tan larga que ansiamos que se haga de día? Y cuando hablo de noche no hablo solamente literal, sino que muchas veces decimos cuándo terminará esta situación. Pero con todo Dios tiene un propósito. Frente a todo esto, Pablo confiaba en Dios y eso lo vemos en el versículo 25 que dice así, en el 25, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. ¿Será que nosotros también confiamos en Dios? ¿Será que nosotros también sabemos que Él siempre tiene el control, que Él siempre tiene la seguridad y Él siempre nos va a ayudar? En el capítulo 28 podemos ver que Dios siempre tiene el control. Nuestra vida está en las manos de Dios y Él cuida de nosotros, como lo vemos en los versículos 3 al 6, que dice así, estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta. Y entonces dice que a Pablo una culebra se le puso en su mano. Y todos esperaban los nativos que Pablo muriese, pero Dios le salvó. Dios siempre cuida de nosotros. Eso no significa que no nos vengan situaciones difíciles, porque Pablo las vivió. En Roma, Dios le mostró a Pablo que a los que amamos a Dios todas las cosas obran para bien. Eso lo vemos en el versículo 23, que dice así. Y habiéndoles enseñado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Ese era el deseo de Pablo, predicar de Jesús, ganar a muchos para Jesús, establecer el reino de Jesús acá en la tierra. Y todo lo que vivió tan difícil era ese camino y y esos obstáculos que tenía que pasar para poder darse este momento tan maravilloso. Sin embargo, en el versículo 24 vemos dos tipos de personas que dice así, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Hoy sigue pasando lo mismo. Dos tipos de personas frente a la predicación del Evangelio. Algunos que dicen, esto es lo que yo necesito, abrazan la verdad, viven la verdad, pero otros que no creen. ¿En qué lugar estás tú? Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal nosotros? ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios aún en medio de las adversidades? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.